Para abordar el tema de derecho de propiedad, vamos a seguir la exposición del jurista Miguel Rábago. Los datos de la fuente se encuentran en pantalla. Les recomiendo que la consulten si es posible. Comienza su exposición el jurista comentando sobre los derechos de propiedad y su configuración teórica, cómo van de una concepción absolutista al reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad. El impacto más fuerte nos comenta que puede tener el derecho sobre la forma en que se desarrolla la economía en una sociedad determinada es el reconocimiento, la sanción y la definición simbólica de los derechos de propiedad. Por ende, es quizá la intervención más importante del derecho sobre la economía. Gran parte del derecho privado reposa en la forma en que se transfiere, regula, restringe y modifican los sistemas de propiedad sobre bienes. La transferencia, perpetuación y modificación de los sistemas de propiedad no solo está presente en el sistema de derecho civil de bienes y sucesiones, sino también en la regulación del patrimonio de familia y sociedades de convivencia. También de las regulaciones específicas sobre niños y niñas y sobre personas con discapacidades. También el derecho penal. Desgraciadamente, nos comenta el autor, se ha configurado en las sociedades del capitalismo tardío como forma radical de protección de la propiedad privada, con el aumento de tipos penales definidos como delitos patrimoniales. El derecho administrativo se constituye asimismo en la forma en la que el Estado administra la propiedad encomendada a la esfera pública, además de los cambios de propiedad privada a pública, a través de medidas como la expropiación o de propiedad pública a privada por medio de la privatización. Incluso el derecho laboral en algún momento fue considerado como una especie de ataque a la propiedad privada de los patrones. La forma en que se reconozca la propiedad privada frente a la pública, colectiva y social es fundamental para asignar el marco en el que el Estado puede realizar transformaciones sociales. Aunque la tradición, poder e independencia frente a otros poderes públicos del Poder Judicial estadounidense es históricamente diferenciada de la ejercida por los tribunales mexicanos, nos comenta el autor, estas experiencias comparadas parecen por lo menos dibujar tres aparatos de análisis para la regulación de la propiedad privada en el sistema constitucional mexicano. La primera de ellas es la configuración de derechos de propiedad desde la cláusula de debido proceso, cuestión que debido a la influencia del constitucionalismo estadounidense en la Constitución de 1824 aparece como una constante en el constitucionalismo histórico mexicano. En segundo lugar, otro elemento que aporta el análisis comparado es cómo los tribunales pueden instrumentalizar la cláusula de debido proceso como método efectivo de regulación de la propiedad privada sin contar con una protección directa de la misma o con el reconocimiento de la propiedad como derecho fundamental. Finalmente, de los debates sobre propiedad privada en la Suprema Corte de Estados Unidos, nos dice Rábago, se puede inducir la importancia fundamental de los órganos judiciales en la definición de las políticas públicas y en la forma de concebir el papel del Estado como regulador de la propiedad. Aunque la práctica judicial norteamericana resulta un modelo de comparación importante, queda lejos de ser el único, ya que en la primera etapa del constitucionalismo del siglo XX, las opciones constitucionales por la regulación de la propiedad se caracterizaban por su contraste. Los momentos constitucionales revolucionarios pasaban desde la definición de la propiedad privada como un derecho humano, en la tradición más clásicamente liberal, hasta la prohibición absoluta de la propiedad privada en la Constitución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y posteriormente de la República Popular de China, pasando por una fórmula que en la concepción liberal de la propiedad privada subyacía oculta dentro de varios principios ideológicos derivados de una revolución social, como es el caso de la Constitución mexicana de 1917, nos señala el autor. La condición de propietario también ha estado ligada en gran medida a la historia de los derechos humanos. En un principio, erigiéndose como un prerequisito de la ciudadanía y de la subjetividad necesaria para gozar de derechos humanos. En el caso más extremo, el desposeído de propiedad se podría convertir en una propiedad en sí mismo, como recuerda la dolorosa historia en la que grandes contingentes humanos fueron reducidos a una situación de propiedad. Respecto al sistema de esclavitud, hoy revivido a través de nuevas formas equivalentes a la esclavitud. Subsisten, además de la trata de personas, otras formas en que la ciudadanía sigue siendo condicionada por regímenes de propiedad.
Respecto a estos últimos comentarios, el autor hace un par de anotaciones a pie de página muy interesantes que vamos a abordar de manera particular en la siguiente cápsula. Les recuerdo que este material de apoyo auditivo es una síntesis, un resumen de lo que nos expone el autor, así que les invito nuevamente a que vayan al recurso original si les es posible.